de primerísima división. Así que espero muchísimo de vosotros para que a través de vuestras preguntas se haga una idea certera de la importancia y de la fuerza que ha tenido estos 2 días de reuniones. Muchas gracias. Buenas tardes, reanudamos la sesión. Ahora vamos a cambiar un poco después de estas horas de debate sobre temas periodísticos y del tratamiento informativo que se está prestando a diferentes problemas que tenemos en nuestros países. Vamos a pasar a otro aspecto que es quizás en alguna medida la posible solución para algunos de estos problemas, que es la cooperación internacional. Tenemos como invitado para participar a continuación al secretario de Estado para la Cooperación Internacional Iberoamericana, Juan Pablo de la Iglesia, quien podrá explicarnos y darnos algunas ideas claras de cómo se está llevando a cabo esta labor. Estamos en la sede justamente de la cooperación internacional por parte de España. Yo quería agradecerle al secretario de Estado, Juan Pablo de la Iglesia, que nos haya podido conceder unos minutos. Acaba de llegar de España y aparte de venir con el jet lag, pues también viene con una agenda muy cargada. Pero la verdad es que ha tenido esta distinción con nosotros que le agradecemos de manera especial. Creo que no es la primera vez ya que participa en alguna de nuestras actividades en la Asociación de Periodistas Europeos. Quien va a hablar a continuación es un experto en materia de cooperación, es el secretario de Estado, para muchos sería viceministro, equivalente a viceministro español para la cooperación, pero antes también estuvo ya presidiendo la Agencia de Cooperación, aparte de haber sido embajador en algunos países, entre otros aquí en Guatemala. El embajador de la Iglesia va a dirigir una palabra. Sabe que este foro está organizado por la Asociación de Periodistas Europeos, la sección española, en estrecha colaboración desde hace ya muchos años con la Fundación para el Nuevo Periodismo García Márquez de Colombia, y que nuestra actividad es múltiple. Hablo de la Asociación de Periodistas Europeos, pero que tenemos siempre especial interés en este foro iberoamericano. Aparte de las intervenciones, los debates que hemos tenido a lo largo de ayer y de hoy, también quiero recordar a todos, el secretario de Estado lo sabe, que como fruto de las intervenciones de todos los asistentes, cada año se publica un libro, una recopilación de todas estas intervenciones. Se trata de un libro novenal que luego se distribuye a todos los interesados que puedan tener algún interés en estos temas. La idea de este libro es que las intervenciones no se queden reducidas a este espacio, a este auditorio que compartimos, que no se limiten a algunas notas que puedan salir en los medios de comunicación. Y en este sentido, pues siempre se agradece, como todos somos periodistas, que nos hagamos eco de algunas de estas intervenciones o del conjunto de los debates, pero que también el libro después perpetúa de alguna manera todo cuanto interesante aquí se ha dicho. Tengo que decir, y muchos de ustedes ya lo saben, que uno de nuestros
clientes, entre comillas, por decirlo de alguna manera, para la reclamación de este libro, que se lo enviamos rápidamente, son universidades, centros, facultades de periodismo, también las escuelas diplomáticas, porque con él estamos haciendo una verdadera biblioteca sobre estos temas. Pero no me voy a enrollar más por mi parte, voy a pasar enseguida la palabra al señor de la Iglesia, anticipando que después de su intervención también estará abierto a contestar algunas preguntas que le podamos formular. Animo a todos a que participen en este coloquio, debate que se hará a continuación de la intervención del señor de la Iglesia. Adelante, embajador, cuando quiera. Muchas gracias, Diego. Buenas tardes a todas y a todos. Yo quería empezar agradeciendo sinceramente la invitación a participar en este encuentro, un encuentro que tiene ya solera, ¿no? Porque es el 24 Foro Latinoamericano de Comunicación que organiza la Asociación de Periodistas Europeos y la Fundación Gabriel García Márquez. Bueno, yo soy consciente, y Diego Carcedo lo ha recordado, que mi exposición aquí a lo mejor ni empieza ni termina, sino que lo que diga va a ser sometido a su escrutinio y que será analizado, comentado, resumido, criticado y espero que divulgado por ustedes. Como decía Gabriel García Márquez en su discurso El mejor oficio del mundo, el periodismo escrito es un género literario. La verdad es que mucho ha cambiado el mundo del periodismo y en la comunicación desde 1996, pero lo esencial de la afirmación continúa hoy vigente para cualquier forma de periodismo. Incluso con los 280 caracteres de un tuit es posible hacer arte si se hace con rigor y creatividad. Para ello tenemos todos un poderosísimo instrumento, y ustedes en particular, el idioma español. Según las cifras actualizadas del Instituto Cervantes, el español en 2017 es la segunda lengua nativa más hablada del mundo, más de 500 millones de personas, el segundo en comunicación internacional y la segunda lengua de comunicación en Internet, en ambos casos detrás del inglés. Y en nuestras sociedades de ciudadanos hiperconectados o sobreinformados, el periodista iberoamericano, iberoamericana o euro-latinoamericano tiene una gran responsabilidad. Una responsabilidad que en absoluto es inferior a la que puede tener un secretario de Estado, porque su tarea consiste nada menos que en proporcionar a la información un contexto para su adecuada comprensión o impregnar la información de valores éticos. También estar atento a la conversación de las redes sociales y participar en ellas, asegurarse de que se transmite una información veraz y, en definitiva, desenmascarar a las fake news. Numerosas cuestiones que nos preocupan, como la democracia, el populismo, los derechos humanos, la política de cooperación al desarrollo, la acción de las empresas, el diálogo político o la integración latinoamericana, no existen al margen de los nuevos vehículos de comunicación que son las redes sociales. Todo un quinto poder que se viene a añadir al cuarto de los medios de comunicación tradicionales y que exige profesionales preparados y, ¿por qué no?, que sientan un especial amor por todo lo iberoamericano. Y quería recordar algo que me decían esta mañana al hilo de esta introducción y que ponía en relación con lo que ha ocurrido en las elecciones en Brasil, ¿no? En Brasil no ha habido un debate entre los candidatos, no se ha hecho gran campaña a la antigua usanza, pero ha sido intensísima la campaña en las redes. Esta mañana, hablando con algunos guatemaltecos, viejos amigos, me comentaban cómo en este año electoral en Guatemala, en el año que va a empezar, este año electoral, las redes van a jugar sin duda un papel importantísimo, porque, y eso no lo sabía yo, en Guatemala todos los ciudadanos tienen móvil y algunos dos, o la mayoría dos. Y la mayoría de todos esos móviles que circulan son estos aparatos que llaman inteligentes, que es el mecanismo de transmisión de las redes sociales.
Por lo tanto, ¿quién hubiera dicho hace unos años que hasta las campañas políticas las hacen las redes sociales? Y de ahí el papel y la responsabilidad cada vez mayor de una transmisión de otro modo, más serena, más sosegada y más veraz de las noticias políticas. Bueno, pues yo por eso voy a, como ha anunciado Diego, quería hacer una exposición rápida y esquemática, ¿no? No más allá de 30 minutos, si me enrollo, por favor, me avisáis, sobre la política latinoamericana de España. La política no solo la de cooperación, sino sobre todo la política latinoamericana tout court, ¿no? Porque, y empiezo, porque la política latinoamericana de España a los políticos y a los diplomáticos siempre nos ha gustado decir que es una política de Estado, ¿no? Es una política de Estado, y esto puede entenderse como que es una política que no cambia, que no varía. Y bueno, eso se puede predicar de algunos de los elementos de las políticas de Estado. Pero yo creo que es más importante subrayar que deben ser políticas, o son en principio políticas que tienen un gran consenso, una amplia base de consenso en la sociedad y en los partidos políticos. Y la nuestra, hacia América Latina, es una política de Estado, porque todas las fuerzas políticas y la sociedad le dan esta importancia y existe el amplio consenso en que es un área privilegiada de nuestra relación exterior y de nuestra acción exterior, pero en la que caben tantos matices que uno a veces se pregunta si es verdaderamente de Estado o es de otras características, ¿no? Y por eso conviene explicarla una vez que se ha producido un cambio de gobierno, para que se vea dónde están los matices y se vea la importancia de estos matices, ¿no? Bueno, yo estoy seguro que en cuanto a toda política se basa en un diagnóstico de la realidad. Yo creo que el diagnóstico de la situación en América Latina, sus retos, sus problemas, han ustedes hablado a lo largo de esta reunión, y si no lo harán con seguridad antes de que termine. Pero quería empezar afirmando el carácter multidimensional de esta política de Estado, ¿no? La política latinoamericana es una política que tiene un vector económico, ciertamente, que tiene un vector político, que se sustenta en un vector, en la parte social, demográfico, ¿no? Como seguramente saben, hay 1 millón de latinoamericanos en España y 1,5 millones de españoles en América Latina, y tiene también un vector, un elemento cultural importantísimo, ¿no? Una cultura que hoy, que todo se traduce en números, en realidad supone el 16% del PIB y que genera 3,5 millones de empleos en todo el ámbito latinoamericano. Por lo tanto, política de Estado con matices, política multidimensional, y que se produce en el área latinoamericana que, por resumirlos, enfrenta en este momento, un momento de cambio acelerado, por lo menos los siguientes retos. Primero, el de la pobreza. América Latina ha tenido el gran éxito de haber sacado 72 millones de ciudadanos de la pobreza entre 2003 y 2013, pero sin embargo todavía queda mucho por hacer, ¿no? Hay un 10% de la población que todavía está en riesgo de pobreza, 2 de cada 5 ciudadanos están en una situación vulnerable, y estas cifras, 220 millones en situación vulnerable, no son ninguna tontería, ¿no? Es un continente que enfrenta también el reto de la desigualdad, quizá el más relevante de todos. América Latina sigue siendo la región más desigual del planeta. 10 de los 15 países más desiguales son latinoamericanos. Y aunque también aquí ha habido, desde luego, un gran éxito en la generación de nuevas clases medias, en el acercamiento de las desigualdades, sin embargo, aunque ha disminuido, esta desigualdad no lo ha hecho de manera suficiente como para no seguir siendo un reto. Otro reto que tiene América Latina por delante es la consolidación de su crecimiento. Después de unos años de un crecimiento sostenido por los precios de los productos básicos y por el bajo precio de los productos energéticos,
es evidente que ahora entra en un crecimiento sostenido, pero mucho menor, y que enfrenta un grave problema de productividad. Es quizá en la productividad donde está el principal problema de América Latina para consolidar el crecimiento. Bueno, nosotros, nosotros España me refiero, tanto en la lucha contra la pobreza como contra la desigualdad, como en la consolidación del crecimiento, apoyamos los esfuerzos de los países latinoamericanos, entre otros mecanismos, con centros como este, en el que con una actividad constante de asistencia técnica, de formación profesional, de contacto con los responsables de los distintos gobiernos, vamos transfiriendo el conocimiento en el marco de esa cooperación horizontal que ahora caracteriza nuestras relaciones. Hay otros dos retos de distinto signo a los anteriores. El primero es el de la inseguridad, que sería el cuarto en la enumeración. Un reto de contenido heterogéneo, no igual en todos los países, que no existe con la misma intensidad, pero de todas maneras América Latina es hoy la región más peligrosa del mundo. Y este es un reto serio porque afecta a los derechos fundamentales de los ciudadanos, tiene unos indudables efectos económicos. Alguien calculaba que un 10% menos de homicidios podía suponer un incremento de 1 punto en el PIB del país donde esto se produjera. Supone también una diversión, una reorientación de recursos que no van a actividades productivas, sino al control de la seguridad, y tiene desde luego indudables efectos políticos, ¿no? La inseguridad no es ajena al incremento del populismo, a las políticas de mano dura, a los discursos de firmeza en la lucha contra la inseguridad, pero que en el fondo corren el riesgo de transformarse en políticas que restrinjan derechos y libertades. Por lo tanto, uno de los retos importantes que enfrenta la región. Y el otro, la corrupción. La corrupción que mina la confianza en el sistema, que quizá está detrás de esas cifras preocupantes del último Latinobarómetro, donde hay una mayor desafección hacia la democracia en concreto, y hay un mayor apoyo, o mejor dicho, hay un mayor número de ciudadanos que son realmente indiferentes al régimen bajo el que vivan, sea dictadura, sea democracia. Lo que cuenta es que sea seguro y que haya oportunidades de trabajo. Nosotros, a la lucha contra la corrupción, España ha contribuido a través de 2 instituciones multilaterales. La primera, apoyadas por Naciones Unidas, la primera a través de la CICIG. Aquí en Guatemala hemos sido parte del apoyo más importante externo a esta iniciativa de Naciones Unidas, que ahora atraviesa momentos difíciles y que parece que puede estar viviendo los últimos meses de su presencia en Guatemala, lo que sería verdaderamente lamentable. Y luego también en la misión de Naciones Unidas contra la corrupción y la impunidad en Honduras, de la que ha salido este diálogo nacional, que con más dificultades que otra cosa ha ido poco a poco abriéndose camino en la vida política hondureña. Y luego tenemos, no sé si decir que afortunada o desgraciadamente, continuas oportunidades de continuar colaborando con los países latinoamericanos en su lucha contra la impunidad. Muy recientemente, en el caso de Perú, del caso Inestrosa, el ex magistrado considerado culpable en una red de corrupción, que ha sido detenido en España y está a la espera de que se decida sobre su extradición. Hay también otros retos, las migraciones, la descentralización, el cambio climático. Es decir, hay un momento en el que el continente enfrenta serias dificultades que no puede atender en
solitario, sin contar con el apoyo de los países amigos y en particular de los países hermanos del otro lado del Atlántico. Bueno, en este escenario, en este contexto es en el que trata de ayudar la política latinoamericana de España, que se basa en una serie de principios guía que son los que la informan y que bueno, voy a tratar de resumir a continuación. El primero, la nuestra, es una política caracterizada por su universalidad. España habla con todos los países latinoamericanos, tiene el objetivo de tener las mejores relaciones políticas y de todo tipo con todos los países latinoamericanos. Es una política inclusiva, no excluyente por ninguna razón política, económica o de cualquier otro tipo o ideológica. Por lo tanto, es una política inclusiva, porque España pretende tener la capacidad de interlocución la mejor posible con todos los gobiernos de la región. Es una política respetuosa, que reconoce que es a los ciudadanos de cada país a quienes corresponde fijar los parámetros de su convivencia y que, por lo tanto, nada tenemos que enseñar en términos de convivencia política, de regímenes políticos o de políticas tout court. Hay una política, la nuestra, dominada por el respeto a las instituciones y a las decisiones de las sociedades latinoamericanas. Ahora bien, el hecho de que sea una política universal y respetuosa no quiere decir que sea una política uniforme con todos los países. España reconoce que hay una enorme diferencia, que esa supuesta unidad que permitía hace años hablar de América Latina como una región homogénea, hace mucho que ha sido superada por una gran heterogeneidad que exige un tratamiento diferencial. Por lo tanto, pensamos que uno de los elementos de nuestra política debe ser el traje a medida, el tener unas relaciones con los países que respondan a las necesidades de los países y a la capacidad que pueda tener España para ayudar a la superación de esas dificultades en todos los terrenos, político, económico, de cooperación, social, de relación, cualquiera de ellos. Por lo tanto, nuestra política no es una política, digamos, uniforme, sino es una política que va dirigida, que tiene en consideración las características particulares y las necesidades de cada uno de los países. Y es una política que pretende mantener una presencia activa en el continente. Y aquí voy a detenerme un momento porque este es un cambio, los anteriores también, pero este también es un principio que lleva a un cambio en la actitud del gobierno español, que es el de la presencia, la voluntad de tener una presencia cada vez mayor y más constante en el continente. El presidente del Gobierno, a apenas 2 meses de haber tomado posesión, hizo lo que no había hecho ninguno de sus predecesores en los últimos 10 años, que era una gira por países iberoamericanos. Y en esa gira, además de la voluntad de presencia, se sintetizaban algunos de los elementos diferenciales en relación con la política de gobiernos anteriores de nuestra política latinoamericana. Se hacía patente la universalidad de nuestra voluntad que informa nuestra política latinoamericana. Los 4 países eran 4 países diferentes: Chile, Bolivia, Colombia y Costa Rica. Unos grandes, otros pequeños, unos en la senda del desarrollo, otros ya altamente desarrollados, unos neoliberales, otro indigenista, uno socialdemócrata. Es decir, era la mejor expresión de que el deseo de España es hablar con todo el mundo y atender a las especiales características de cada uno para ayudar en lo posible. Como digo, los 4 países eran diferentes en tamaño, en orientación política y en el carácter de lo que predomina en la relación. Y de todos ellos quería resaltar los mensajes en 3. Bueno, en Chile eran las relaciones económicas, lo que principalmente se ponía de relieve. En Bolivia era la cooperación al desarrollo, lo que fue el vector de la visita. En Colombia, nuestro apoyo a la solución negociada y democrática de los conflictos, no la fuerza,
Estamos convencidos que en América Latina no ha habido ningún conflicto que se haya resuelto de una forma sostenible, que no haya sido por la negociación entre las sociedades y las organizaciones directamente implicadas, y eso era lo que queríamos resaltar, tanto con nuestra presencia en un país que acaba de poner fin de una manera negociada a 50 años de conflicto interno, como con nuestra mano tendida para colaborar en unas eventuales negociaciones con el ELN, tema todavía pendiente en el escenario colombiano. Y en Costa Rica, manifestar nuestra satisfacción porque un país latinoamericano pequeño haya sido capaz de llevar su economía y su suministro energético a un 98% de descarbonización, 98% ya que se produce con energías renovables, y un escenario de llegar al 100% en un periodo de tiempo particularmente corto, ¿no? Una política de futuro, ya no vamos a estar hablando de paz, no vamos a estar hablando de solución de conflictos, no vamos a estar hablando de desarrollo, vamos a hablar de la lucha contra el cambio climático, que es el gran reto para todos nosotros, ¿no? Bien, además de esta gira, el presidente del Gobierno, llega mañana aquí a Guatemala para participar en la cumbre, pero la semana que viene va a hacer una visita oficial a Cuba. Bueno, aquí también se manifiesta no solo la voluntad de presencia, sino el carácter universal de esa voluntad de diálogo político con los países latinoamericanos. Un viaje que, despierta distinto nivel de entusiasmo en unos y en otros, pero que es un viaje debido. Es un viaje debido porque estarán de acuerdo conmigo en que no hay nada más absurdo que hayan transcurrido 32 años, 32, desde la última visita de un presidente del gobierno español a Cuba, que fue la visita del presidente González, pues eso, hace 32 años, ¿no? Y en ese tiempo han pasado por Cuba pues 3 papas, un presidente de los Estados Unidos, 2 presidentes europeos, y mientras tanto nosotros seguíamos manteniendo esta anomalía, ¿no?, de no mantener una interlocución con Cuba a nivel adecuado, de no normalizar también en este terreno nuestras relaciones con la isla. Queremos también que sea una política que no es solamente de Estado, que no es solamente multifacética. No, es que además es una política que queremos que se base en una relación sistémica. Al Gobierno nos corresponde hacer un esfuerzo particular en la presencia, en la calidad del diálogo político, pero es una política que queremos que trascienda la acción de Gobierno, en la que estén implicados no solo además los ministerios de Exteriores, la Casa Real o el presidente del Gobierno, sino todos los ministerios, también todas las comunidades autónomas y todos los municipios. La riqueza organizativa de España da una enorme oportunidad para fortalecer lo que es esa reunión, no solo en el plano de la superestructura y de los grandes responsables políticos, sino en el plano de las sociedades, de los alcaldes, de lo que está más unido al terreno. Y queremos también que queremos que se reconozca nuestra política latinoamericana por la solidaridad. En los últimos 25 años, la contribución de ayuda oficial al desarrollo de España a América Latina se cifra en algo más de 17.000 millones de euros. Sin embargo, nos encontramos en un momento en el que no podemos, por razones presupuestarias, hacer frente a esta política de solidaridad con un nivel de recursos similar al que aplicábamos hace 10 años. Como seguramente sabéis, la crisis en España se llevó por delante, por la forma de enfrentarla, la cooperación al desarrollo, que se redujo en los años de la crisis el 70%. Sí, yo creo que habéis oído bien, el 70%. Pasamos de tener una ayuda oficial que representaba el 0,45 del PIB, unos 4.500 millones de euros, a la que tenemos ahora del 0,22, unos 2.300 millones, pero hemos pasado por el 0,17. Es decir, que hace 3 años
estábamos en niveles de los 90. La política de cooperación ha sido la gran afectada y la gran descuidada, el precio a pagar para la solución de la crisis financiera, y nuestro objetivo es el de la recuperación, por lo menos de la senda del crecimiento, la del cumplimiento de la Agenda 2030, que pasa a ser el nuevo paradigma, y el de desarrollar, aprovechar la coyuntura que va a tener que ser más intensiva en política y menos en recursos, aprovechar la coyuntura para adaptar nuestra cooperación a la Agenda 2030 y al nuevo nivel de desarrollo de los países latinoamericanos, porque ya no va a ser una relación de donante a receptor, más que en 2 casos contados en todo el continente, sino una relación horizontal entre países de renta media y de renta media alta. Por lo tanto, el objetivo es reorientar esa política de solidaridad para hacer énfasis en la cooperación sur-sur, en la cooperación triangular, en la asistencia técnica, menos intensiva en recursos, pero más eficaz para el diseño de políticas públicas, que es ahora el nuevo objetivo que nos marca el nuevo paradigma de la Agenda 2030. Bueno, ni qué decir tiene que las relaciones económicas van a ser también un objetivo del Gobierno, la de aprovechar las sinergias que hay entre la iniciativa privada y las oportunidades que ofrece este mercado de 500-600 millones de ciudadanos, y por lo tanto ese va a ser también un vector de nuestra política latinoamericana, con un añadido, que es el de que estas relaciones no se queden, con 2 añadidos. El primero, que las relaciones no se queden entre la iniciativa privada y los empresarios, sino que trasciendan, y de ahí la creación de todo un sistema progresivamente amplio de fundaciones en las que hay representantes de una parte y de otra, y que además de vigilar la relación económica, tienen el contenido de fortalecer las relaciones entre las sociedades y hacer actividades que trasciendan, como digo, la pura actividad, el seguimiento de la actividad económica, y no queremos que sea este elemento de la relación el elemento dominante, como ha ocurrido a veces en el pasado. Las relaciones económicas, comerciales, de inversión, son importantes en el contexto de las relaciones, pero nos parece que igualmente o más importante es el paraguas de relación política que debe dar sentido a esta relación económica más allá de lo puramente empresarial. De ahí que nuestra intención sea recuperar la política, repolitizar nuestra relación, y que no sea extraño que a las numerosas reuniones de contenido económico que hay entre nuestros países se añadan por lo menos tantas u otras más que fortalezcan la relación política, que nos hagan comprender mejor nuestros problemas de convivencia y que nos permitan, actuar solidariamente también en el terreno político, más y no solo en el terreno económico. Y un último vector importante, que lo ha sido siempre de la política latinoamericana de España, pero que esta vez queremos poner nuevamente énfasis en él, es el del respeto al Estado de Derecho, el respeto a los derechos humanos, el respeto y el fortalecimiento de la democracia. Todo ello compatible con el resto de los elementos que, como digo, lo caracterizan y que complementan a ese principio del que hablaba antes, de nuestra convicción de que los conflictos solo se pueden solucionar de una manera sostenible por la vía del diálogo y la negociación. Queremos romper ese simplismo de que hay que focalizar el tema en un aspecto de la relación, que si no se cumple, como ha pretendido algún sector de la política española durante mucho tiempo, que si hay, un problema de derechos humanos, eso ya condiciona completamente la calidad y el nivel de interlocución con el país en cuestión. No, nosotros queremos demostrar y nos proponemos seguir esta política, que se puede ser exigente en el ámbito de los derechos humanos, pero se puede ser igualmente abierto al diálogo político, a la relación económica, a la relación de cooperación, en el marco del respeto que todos nos debemos. Y esto
es lo que, este conjunto de elementos es lo que explica la nueva política española en relación con Venezuela, de la que a lo mejor habéis oído hablar, pero que no viene mal explicar. Cuando el gobierno del presidente Sánchez accede al poder, nos encontramos con una crisis seria, institucional, económica, humanitaria, aunque a nuestros amigos venezolanos no les guste hablar de crisis humanitaria, pero nos encontramos con una crisis y un incremento de la presión, una crisis que polariza el continente, en la que lo que hay es una estrategia que yo llamaría una estrategia del caos, ¿no? Porque es una presión sobre Venezuela, pero una presión sin salida al final de la presión. De lo que se trata es de ejercer presión, una política de sanciones, sanciones de la Unión Europea. El Grupo de Lima no puede imponer sanciones porque no tiene una base jurídica para hacerlo, pero bueno, utiliza a la OEA y anima a Estados Unidos y a la Unión Europea a que hagan una política de sanciones. ¿Para qué? Una política de sanciones que tiene el palo, pero no tiene... No, para que cambie el régimen venezolano. Bien, ¿y cómo? Preguntas. Y te contestan, no, bueno, pues porque claro, la situación a partir de la presión va a generar unas condiciones en las que, bueno, se va a producir el colapso del régimen. Y sigues preguntando, bueno, ¿y ese colapso del régimen a qué va a llevar? Bueno, pues habrá un colapso y pues el colapso entonces facilitará la intervención internacional y irá alguien a recoger los restos del naufragio. Bueno, es lo que yo llamo la estrategia del caos, porque lo que pretende es, por la presión, llegar a un escenario de conflicto, o sea, solucionar la crisis generando un escenario de conflicto, además de conflicto no controlable, porque nadie sabe en qué va a terminar ese supuesto colapso, que en sí mismo es discutible que la presión externa pueda llegar a producir un colapso a un país como Venezuela. Bien, nosotros lo único que hemos hecho ha sido introducir en esa estrategia del caos y de la presión un elemento que no estaba y que nos parece absolutamente fundamental, que es la promoción de una salida negociada entre venezolanos en el marco de su Estado de Derecho, pactada y democráticamente resuelta. Bien, y esto lo hemos trabajado tanto directamente con Venezuela y con todas las partes de la clase política venezolana, como en el ámbito de la Unión Europea. Y la verdad es que hemos tenido un éxito relativo, en fin, no quiero calificar, hemos tenido cierto nivel de éxito, porque la Unión Europea ha pasado de una política del palo sin zanahoria a una política de presión, pero con el compromiso de generar además condiciones para que pueda haber un diálogo político que proporcione una salida democrática y pactada entre venezolanos a la crisis. Es decir, que han introducido eso. Se ha producido lo que a mí me gusta calificar como una vinculación constructiva de la Unión Europea a la solución de la crisis de Venezuela, que antes no estaba en el horizonte, porque estaban todos en la estrategia del caos, de la implosión, del colapso y de ya veremos luego qué pasa. Bien, ahora desde el... Bueno, porque hay un elemento, y con esto ya casi termino, hay un elemento curioso de constatar, ¿no? Cuando, bueno, en el mes de junio, cuando llega el presidente Sánchez al poder en España, la Unión Europea había ya aprobado una lista de sanciones a funcionarios venezolanos, y en el primer Consejo de Asuntos Exteriores al que asiste el ministro Borrell, a mediados del mes de julio, se aprueba una nueva lista de sanciones que ya estaba pactada previamente en las semanas anteriores, ¿no? Pero constatamos que a nivel del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea nunca, insisto, subrayo, nunca había habido un debate sobre la situación en Venezuela. Es decir, que habían pasado directamente del desconocimiento a la sanción. Bien, en fin, si eso
puede ser una política a los ojos de alguien, pero vamos, es ciertamente una política mejorable. Fue el ministro Borrell el que pidió la inclusión de la situación en Venezuela como tema central del orden del día del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores que se celebró en septiembre. Fue ahí el primer debate político sobre la situación en Venezuela y poco después, apenas un mes después, no, estoy hablando de septiembre, no, fue en octubre, y apenas una semana después de ese Consejo de Asuntos Generales, tras una discusión, la política de la Unión Europea empezó a ser la de la vinculación constructiva, con la apertura a la posibilidad de contribuir mediante un grupo de países amigos a la generación de condiciones para un diálogo político y la disponibilidad para contribuir a solucionar, en la medida de las posibilidades de la Unión, las dificultades de suministro de bienes de primera necesidad que en este momento afronta la sociedad venezolana. Es decir, que tanto en lo humanitario como en lo político se produce una apertura, un cambio, una salida que antes no estaba presente. Bien, hay una alternativa. ¿Va a fructificar? No lo sé, nadie tiene la bola de cristal. ¿Va avanzando? Sí. ¿Es fácil? No. ¿Hay unas fechas en el horizonte que vayan a ser determinantes? Bueno, el mes de enero se va a producir el final del mandato de la presidencia del presidente Maduro y se va a prorrogar por las elecciones, por el mandato que ha recibido en las elecciones de este año, de mediados de este año, que son unas elecciones que, en opinión de la Unión Europea, opinión que compartimos, no han sido justas ni equitativas. Bueno, vamos a ver qué pasa. Lo que sí constatamos ahora es que resulta que el gobierno venezolano quería reanudar el diálogo político con los partidos de la oposición y que los partidos de la oposición, todos, están de acuerdo en que la única salida a la crisis no puede ser una salida violenta, ni con violencia impuesta de fuera, ni con violencia que va a resultar de los conflictos internos, sino que tiene que ser una salida política y negociada. Bien, algo hemos avanzado. Ahora habrá que seguir construyendo sobre esa voluntad del gobierno y sobre ese consenso de los partidos para ver si hay condiciones en un horizonte, ojalá no muy lejano, para enfocar en una negociación la solución de la crisis venezolana. Bueno, pensamos exactamente lo mismo de la crisis nicaragüense, que es incomprensible el que siga existiendo esta pasividad ante la situación producida por, bueno, primero las reformas que no fueron bien aceptadas, las manifestaciones, la represión, el diálogo fallido y suspendido, pero ahora parece que la crisis nicaragüense no le importa a nadie, ¿no? La Unión Europea, la OEA ha creado un grupo de trabajo que no tiene mucha acogida por las autoridades nicaragüenses. La conferencia episcopal, que era parte del diálogo, está absolutamente abrasada después de la primera parte del diálogo. La represión ha provocado la salida de muchos de los que participaron en las plataformas que constituían la contraparte al gobierno en aquel diálogo. Ha habido 300 muertos, hay más de 500 detenidos y una situación de pasividad internacional absolutamente incomprensible. Bien, es verdad que la solución aparentemente puede ser más compleja, aunque el país es más pequeño, porque una recuperación del diálogo en Nicaragua bueno, pues tiene mayores complicaciones. Pero, en fin, en Nicaragua, como en Venezuela, seguimos considerando que no hay otra salida a este tipo de conflictos que la negociación y, por lo tanto, nos proponemos seguir tratando de construir condiciones necesarias y de apoyar a que se genere las condiciones que hagan posible una reanudación del diálogo. Y a otro nivel
también en esta búsqueda del fortalecimiento del Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos, hemos participado y seguimos participando en los dos intentos que no vienen de un conflicto tan agudo, pero que sin embargo han sido sentidos claramente por los países, en Honduras y en El Salvador. En El Salvador participamos en las mesas que discuten las posibilidades de alcanzar una nueva generación de acuerdos de paz, y en Honduras también ayudamos a ese diálogo nacional que, con más dificultades que otra cosa, ha ido abriéndose camino trabajosamente después de los sucesos que acompañaron las elecciones del pasado año. Por consiguiente, fortalecimiento institucional, Estado de Derecho, derechos humanos, democracia, constituyen una base, un punto de partida irrenunciable, entendidos de una forma constructiva, en nuestra política latinoamericana. Y bueno, ahora estamos aquí reunidos en las vísperas de la Cumbre Iberoamericana, la vez número 26 que se reúne este ejercicio, que estaréis de acuerdo conmigo en que se produce en un momento en el que la coyuntura latinoamericana, con su polarización, el estancamiento de las instituciones de integración, las crisis abiertas, bueno, han ido cerrando los espacios al diálogo político. América Latina ha tenido siempre instituciones sólidas de concertación política regional. Hoy, desgraciadamente, parece que estas instituciones o están de capa caída o simplemente han dejado en la práctica de funcionar. Y mira por dónde la cumbre, que nunca ha tenido ni tiene un objetivo de concertación política, pues se constituye, por la evolución de la coyuntura, en el único espacio en el que a lo largo del año van a poder reunirse los presidentes de América Latina o sus representantes, van a poder hablar de lo que quieran y van a poder mantener las conversaciones que no pueden mantener en otros recintos porque simplemente no se produce la ocasión. Pues magnífico. ¿Cómo no vamos a tener un apoyo? ¿Cómo no vamos a darle a la cumbre un apoyo irrestricto? Porque el diálogo, la concertación, la cooperación, en fin, todos los elementos están presentes en este ejercicio. Y esa es la política latinoamericana del nuevo gobierno español y, como veis, los principios son quizá los mismos que pueden predicar otros gobiernos, pero las matizaciones de cómo los pensamos aplicar nosotros pues son bastante interesantes, espero. Muchas gracias. Muchas gracias, muy interesante. No veo todavía, voy a ver por ahí una mano. Uy, a ver, que no tomo nota. Bien, empezamos por... Creo que la primera que vi levantada fue la de... Parece que Katy, yo creo, ¿no? Sí, adelante. Buenas tardes. En ocasión de la amplia exposición que ha dedicado sobre el caso venezolano y la intervención... ¿Me escucha? Mi nombre es Karina Sáenz Borgo, periodista de Voz Populi, periodista venezolana radicada en España. Ha sido amplio en las explicaciones y detalles del papel en política exterior del gobierno de Pedro Sánchez con el caso de Venezuela. Tengo pedir su apreciación sobre dos matices, sobre lo que comentó usted mismo. Estuvo durante la liberación de Lorenzo Salet y su llegada a Venezuela en octubre de este año, que fue producto de una serie de negociaciones y de reuniones con el canciller Arreaza. Quiero su valoración y una de su parte, porque la parte de la diáspora y de la oposición, del liderazgo de la oposición venezolana en la diáspora, ve con cierta desconfianza un carácter bilateral que ha excluido o ha dejado excluido a otros actores dentro de Venezuela, de la oposición venezolana, lo que queda, y temen que haya un excesivo acercamiento e indulgencia
por parte del gobierno español, ya que no están incorporados todos los actores. Esa misma oposición venezolana incluso miró con sorpresa y estupor la expresión de diálogo utilizada como una expresión equidistante, como si la oposición venezolana actuara como una piedra de tranca política frente a lo que se reconoce como un régimen abiertamente antidemocrático y que utiliza la fuerza en contra de la ciudadanía. Ese es el primer asunto que me gustaría escuchar sus apreciaciones, por favor. El segundo tiene que ver, aunque bien es cierto que Moncloa a mediados de octubre se separó de las actividades del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en su papel de interlocución con el gobierno venezolano, que generó mucha desconfianza por parte también de la oposición venezolana, que se sentía desatendida en cierta medida y sentía que había una justificación y una tácita, digamos, cercanía, o por lo menos no había un rechazo hacia la violencia sistemática del gobierno de Nicolás Maduro. Me gustaría, por favor, si nos pudiera aclarar o hacer un balance de cuál es la posición del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en una agenda de política con Venezuela. Gracias. Bien, contesto rápidamente. Empezando por la última. Ninguna. El presidente Rodríguez Zapatero es alguien a quien el gobierno respeta, pero que ejerce sus labores a título personal. No tiene ningún mandato del gobierno, ni el gobierno se siente representado por sus iniciativas. Iniciativas que, insisto, vemos con respeto y respetamos a la persona, porque se acordarán de que cuando fue gravemente insultado por el secretario general de la OEA, el gobierno hizo una protesta formal y exigió una rectificación. Aunque también en ese momento, y hay que dejarlo claro, esto veo que además lo tenemos que repetir mucho, es como si aunque lo digamos no acaba de quedar claro. Quizás que hay interés en alguno de los receptores del mensaje en que el mensaje no se reciba. La política del gobierno la marca el gobierno y Rodríguez Zapatero no forma parte de esa política. Bien, el último tema. Respecto al primero, no es la primera vez que pasa, ¿no? Fíjese que cuando el gobierno del presidente Zapatero, en este caso, llegó a un acuerdo con el gobierno cubano para la excarcelación de casi un centenar de presos, hubo quien vio en esa excarcelación más un exilio que una liberación. Bien, cada uno es muy libre de interpretarlo. Yo me quedo con que había más de casi 100 presos que ya no estaban en las cárceles cubanas, estaban en España y eran libres de elegir la vida que querían por delante. Con Loren, pues me ha pasado un poco lo mismo. La sorpresa de ver que una liberación de un defensor de derechos humanos, un premio Sájarov, alguien que llevaba 5 años encarcelado sin que se le hubiera dicho por qué estaba detenido, se ha convertido como una crítica a la acción del gobierno español porque se ha quedado corto, porque esto es una expatriación, no es una liberación. Bien, yo entiendo que cada uno ve las cosas a través de su propio prisma, pero quiero decir que Loren ya no está en la cárcel, en Venezuela, que la excarcelación se ha producido, desde luego, por innumerables gestiones, entre otras las nuestras, y que ha recuperado su libertad, su capacidad de acción, y es un ciudadano ahora libre en un país libre. Y ya habéis podido leer todos las declaraciones que ha hecho poco complacientes con el régimen de Maduro. Nosotros pensamos que la liberación de Loren Saleh, premio Sájarov, 5 años en las cárceles, sin que se le dijera por qué estaba detenido, es un gesto, un paso en la buena dirección. Y eso es lo que consideramos que es. Y luego el diálogo. Una última pregunta. ¿Hay alguna... No, perdón, el diálogo. Me he dejado de contestar lo del diálogo. No, ahí, desde luego, te doy toda la razón.
te doy toda la razón. Hablar de diálogo en Venezuela es una mala palabra. Nadie quiere hablar de diálogo. El diálogo recuerda intentos anteriores. Bien, hombre, con la que está cayendo, que las palabras sean el obstáculo para seguir adelante, me parece un poco perder la perspectiva, ¿no? Porque si nos vamos a sentar a discutir si se va a llamar diálogo o no, vamos, yo creo que lo importante es que nos sentemos que se sienten, porque que quede claro, España no tiene una agenda política para Venezuela, más allá de la de tratar de ayudar a los venezolanos a que se sienten a negociar su futuro. Ese es nuestra aportación a la solución de la crisis venezolana. ¿Que no hay que llamarla diálogo? Pues llamémosla de otra manera, pero hacer de esto una cuestión me parece un poco, ¿no?, coger el rábano por las hojas. Gracias. Tengo muchas peticiones de palabra. Vamos a después, en una segunda vuelta, si llega el tiempo, tendrás la oportunidad de repreguntar. Perdona. Ricardo, por favor. Y pido a algunos que levantaron la mano que sí. Perfecto. Muchísimas gracias, secretario, por su presentación, por su deferencia a estar aquí. Yo soy el director ejecutivo de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. También soy el presidente de una red mundial de organizaciones que apoyan el periodismo que se llama el Foro Global de Desarrollo de Medios. Yo quería hacer un par de comentarios y un par de preguntas. Usted mencionó en los aspectos de la política y de los principios, me parecieron muy atinados, el tema de la democracia, pero yo creo que también el tema de la democracia hay que incluirlo dentro de los retos y de los desafíos. Es decir, hemos visto el más reciente caso de Brasil, pero todos entendemos que hay inmensos desafíos para las democracias en América Latina. Son democracias frágiles, en muchos casos muy recientes, y allí hay que hacer un trabajo desde todo punto de vista, y todos los apoyos de la cooperación internacional desde ese punto de vista son muy importantes. El tema, por supuesto, que nos convoca a nosotros aquí es el tema de los medios y del periodismo. Entonces, una de las preguntas tiene que ver con cómo está contemplado entre la cooperación que se podría apoyar, especialmente donde creo yo que hay más dificultades en América Latina, que es en el periodismo local a nivel regional. Es allí donde hay tremendas debilidades, tremendas complejidades. Un país como Colombia, por ejemplo, que es el mío, donde la Fundación tiene su sede, hay una tercera parte de los municipios colombianos en donde no hay un medio de comunicación, zonas literalmente silenciadas. Entonces, creo que a nivel local hay un trabajo muy importante que hacer. En esta red mundial que le digo que presido, el Global Forum for Media Development, hemos hecho un trabajo muy intenso a nivel internacional con Naciones Unidas, con la Unión Europea y los diferentes miembros en los diferentes países, trabajando con las cooperaciones de sus respectivos países, la cooperación norteamericana, la cooperación noruega, la cooperación sueca, la cooperación holandesa, la cooperación inglesa. Todos tienen diferentes maneras de trabajar y de apoyar los medios en los países. Es un tema que no está exento de complejidades, por supuesto, porque se trata de apoyar el periodismo independiente, entonces hay que saberlo hacer, pero existen mecanismos para hacerlo bien, y me pregunto qué tienen contemplado dentro de la política de cooperación con relación a este tema. Y por último, una pregunta. Usted es evidentemente una persona supremamente fogueada, entonces usted me perdona por la pregunta que le voy a hacer, pero usted mencionó un tema clave en América Latina, la corrupción. Y existen casos de corrupción de empresas españolas en América Latina. En Colombia, por lo menos, hay varias. Estoy seguro que debe haber en otros lugares. Entonces, quería también un poco su reflexión con relación a este tema de cuál es el papel. Sé que en Colombia hay una cooperación entre la justicia española y la justicia colombiana para trabajar en los dos casos, pero me gustaría una reflexión suya con relación a estos casos particulares que me parece que son complejos y que pues obviamente atañen el nombre de España, de esos empresarios en particular. Sí, gracias por tus preguntas. A la primera, estoy seguro que hay un mecanismo, no sé cuál, y si no podemos inventarlo. Nuestra cooperación se basa en la apropiación
de lo que se vaya a hacer, es decir, en no hacer nada que esté fuera de las prioridades del país o la sociedad con la que cooperamos. Es decir, decía hace un momento, me dabais la oportunidad de decir que España no tiene una agenda para la solución venezolana, que es un tema venezolano, al que estamos dispuestos a ayudar. Aquí te diría lo mismo, ¿no? No tenemos una agenda propia en la cooperación, sino que estamos dispuestos a apoyar lo que sean las prioridades de desarrollo de los países con los que cooperamos, los países latinoamericanos. Pero más allá de la cooperación gubernamental está, y España tiene una larga tradición y es generosa en ese terreno, en el de la cooperación a través de organizaciones no gubernamentales en el marco de lo que son las prioridades de desarrollo del país. Estoy seguro que en las prioridades de desarrollo colombianas está el está el fortalecimiento de las instituciones, de la democracia, de la comunicación, de la transmisión del conocimiento, y estoy seguro que habrá organizaciones no gubernamentales encantadas de ponerse en contacto para poder diseñar conjuntamente un proyecto que pueda ser financiable por la cooperación española. Será cuestión de encontrar el mecanismo, pero desde luego posibilidades, claro que las hay. La corrupción, la corrupción no tiene más que una respuesta, que es tolerancia cero. La haga quien la haga, ¿no? Es decir, yo no veo sinceramente al gobierno español apoyando una operación corrupta en la que esa corrupción haya sido demostrada. No hay otra manera de luchar contra la corrupción que tolerancia cero. Y ese ha sido, además, como sabéis todos bien, uno de los elementos que ha movilizado a la opinión pública y a la clase política en España hasta el punto de provocar un cambio de gobierno. Yo creo que ahí está expresado suficientemente lo que es el compromiso del gobierno español en la lucha contra la corrupción. Adelante. Bueno, buenas tardes. Edson Lozano de Barrancópolis, Guatemala. Era una pregunta nada más relacionada solo para ampliar, por si, digamos, en el tema de la CICIG y del gobierno de Guatemala, ¿verdad? Ustedes hablaban de que tienen una importante, o han tenido un papel importante en el tema de cooperación con la CICIG. Entonces, si me podría hablar un poco si hay una postura específica sobre las últimas acciones del gobierno al prohibir el acceso, aparte, digamos, de ya haber mencionado que no se va a renovar el mandato de la CICIG, pero que ahora hay una postura en la que ni siquiera dejan entrar, digamos, al comisionado, y que digamos, el último evento en el que se presentaron los resultados de la CICIG, él tuvo que estar desde una videollamada, ¿verdad? Y hay una resolución de la Corte de Constitucionalidad que dice que él tiene el derecho de entrar, pero el gobierno se niega a acatar. ¿Cuál es la postura de ustedes ante ese acto o esas acciones del gobierno? Nosotros hemos apoyado a la CICIG desde el principio, como apoyamos la firma de los acuerdos en su momento y el mecanismo de seguimiento después de la paz en Guatemala, ¿no? Y hemos financiado, y uno de los primeros, si no el primer responsable de la CICIG era un fiscal español, el señor Carlos Castresana. Nosotros pensamos que la CICIG ha prestado un enorme servicio, una enorme contribución al fortalecimiento de la institucionalidad en el área judicial, para la investigación, para el contacto con la alcaldía, con la fiscalía, con la procuraduría, como la llaman ustedes, y que es lamentable que se haya llegado a una situación como la actual, y que el gobierno haya decidido, sin tener tampoco una respuesta suficientemente finamente expresada por parte de Naciones Unidas, que se haya llegado a esta situación de conflicto y de ruptura. A nosotros nos gustaría ver nos gustaría ver a la CICIG todavía continuar su presencia en Guatemala, porque lo conseguido sin un apoyo continuado pues corre el riesgo de desaparecer,
y sería bueno, lamentable de todo punto, no solo por la institucionalidad guatemalteca, sino por la inversión política hecha en este mecanismo, el que ahora se convierta bueno, todo eso en algo que no ha tenido impacto ni efecto. Nosotros pensamos que debería haber una revisión de esas decisiones del gobierno guatemalteco y buscar de alguna forma, y estamos dispuestos a colaborar en esa revisión de posiciones, de alguna forma continuar contando con el asesoramiento y el apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Buenas tardes, Claudia Ramírez de la Prensa Gráfica de El Salvador. Yo quería consultarle, uno, si el presidente Maduro y Ortega habían confirmado su presencia en la cumbre, y lo segundo que me llama la atención, cómo manejan el tema de cooperación con estos dos países, que digamos son gobiernos irregulares, ¿no? Y que están en momentos de crisis, y entiendo que la cooperación se maneja directamente con gobiernos, entonces es como se corre el riesgo de que el pueblo en general, ¿verdad?, deje de recibir el soporte que da la cooperación por el tipo de gobierno que tienen estos países, ¿no? Bueno, respecto a la confirmación de qué presidentes van a venir, yo lamentablemente no le puedo confirmar ni desmentir nada, porque tenemos antecedentes suficientes de presidentes que anuncian que van a venir, luego en el último momento hay algún problema interno o de cualquier otra condición y no vienen, así que no sé qué presidentes van a venir. ¿Me preguntabas por Ortega y por quién más? Maduro. Por Maduro. No sé, esto, como decía un amigo mío, es un yogur con una fecha de caducidad muy cercana. Esto lo sabemos pasado mañana, ¿no? No lo sé, lo hacen a la Secretaría pro tempore, no se lo hacen al gobierno español, ¿no? Entonces, quien pudiera contestar a esa pregunta es la Secretaría pro tempore guatemalteca. Bueno, luego en cuanto a la cooperación, bueno, con Venezuela ya no había cooperación por su nivel de desarrollo, no había cooperación, digamos, cooperación al desarrollo de la que se hacía hace 15 años, ¿no? Nicaragua sí es un país prioritario de la cooperación española. Pero a la vista de la situación, nosotros no pensamos que la solución venga de la mano de cerrar la cooperación con un país que está pasando por una situación crítica como la nicaragüense, ¿no? Porque hay parte de la cooperación que se hace con el gobierno, pero parte de la cooperación que se hace directamente con los ciudadanos, o que es una cooperación diseñada para mejorar las capacidades de los caficultores de la zona de qué sé yo dónde, es decir, que puede haber y hay mucha cooperación directamente con los beneficiarios. Entonces, en estas situaciones, naturalmente, las relaciones de cooperación con el gobierno se ven afectadas por una situación de crisis institucional, pero desde luego no las que se refieren a esta relación directamente vinculada con grupos vulnerables. Hay otros países europeos que son partidarios de cortar toda la cooperación. Nosotros nos parece que merece una reflexión más ajustada sobre bueno, a quién benefician y qué posibilidades hay de que siga sin interferencias un programa de cooperación que está diseñado para ayudar a un colectivo determinado. Esa ha sido la política que hemos seguido también en Guatemala, en Nicaragua. Buenas tardes, mi nombre es Jennifer Ávila, soy periodista en Honduras. Usted mencionó un par de veces las dificultades que ha tenido el diálogo en Honduras, y al cual ya entiendo solo le queda una semana y que todavía sigue sin tener consensos. Pero me gustaría saber si va a haber algún cambio de rumbo de la cooperación en el sentido de que la caravana de migrantes y lo que está sucediendo ahora, que es una crisis humanitaria, pues también es la expresión de que ese diálogo no funciona y de que la ruptura institucional es demasiado profunda. Entonces, sí me gustaría saber si han pensado en algún cambio de rumbo con respecto a la cooperación. Bueno, todos los significados que le atribuye a las caravanas que van hacia el norte, esos y otros muchos, ¿no?
puede haberlos. Por lo tanto, yo no lo vincularía la relación de cooperación con Honduras no está en revisión por lo que haya podido suceder. Está en revisión más porque necesitamos adecuar los programas de cooperación que hasta entonces teníamos con Honduras, que hasta ahora tenemos con Honduras, y no sé si hemos firmado ya o no el marco de asociación país. La verdad es que no te puedo contestar en ese contexto, pero lo que sí estamos haciendo con Honduras y con todos los demás países es revisar los programas de cooperación para adaptarlos a la Agenda 2030. Es decir, para que estén más orientados a la formulación de políticas públicas, sin excluir, claro, casos puntuales de atención a necesidades concretas. Por lo tanto, estamos en el proceso de revisión de los programas de cooperación con cada uno de los países con los que cooperamos. Y en ese proceso de revisión, sinceramente, no te puedo anticipar qué influencia puede tener la situación generada por la inmigración, las caravanas de migración hacia el norte. No lo sé, no hay una evaluación que relacione directamente, por lo menos por ahora, ese hecho con el panel de necesidades y prioridades con el que trabajamos para programar la cooperación con Honduras. La verdad es que no me acuerdo muy bien si Carolina me ha pedido la palabra. Sí. Se puede preguntar eso. Y después pasaremos otra vez a Karina, que... Bueno, buenas tardes. Soy Carolina, soy periodista de Brasil. Trabajo con derechos humanos y, bueno, muy preocupada con lo que puede pasar en mi país. Quisiera saber si hay algún interés de la cooperación española de observaciones o de aportes ahí más próximos a las cosas que pueden pasar. Gracias. Bueno, yo no tengo la bola de cristal, no sé lo que va a pasar. Yo creo que ya lo he dicho una vez ahora, ¿no? Esto de no tener la bola de cristal es un recurso muy fácil para empezar una respuesta. Vamos a ver, hay algunos elementos que hay que tomar en consideración, ¿no? Primero, estamos en la situación de presidente electo que lanza señales. Bien. Pero lanzar señales no es adoptar decisiones políticas, ¿no? El presidente electo de México eligió a un ministro y a las 24 horas le cesó. Figura curiosa, porque ni siquiera él es presidente con capacidad para nombrar y ya había designado a uno y ya lo cesó. Bien, esto a lo mejor encierra algunas señales, pero lo que de verdad cuenta es lo que hagan los presidentes cuando toman posesión, cuando toman sus primeras definiciones, y el discurso del día de la toma de posesión es mucho más revelador que cualquier signo que puedan hacer a lo largo del periodo de interinidad, del periodo de presidente electo, que ya es distinto en esos mensajes a lo que han sido los mensajes mucho menos matizados de la campaña. Es verdad que hay algunos elementos donde hay preocupación. ¿Cómo va a ser la vida de los partidos a partir de la toma de posesión? ¿Qué influencia efectiva van a tener sobre los temas económicos y sobre los temas de seguridad los que parece que van a ser los asesores más próximos o los que han sido los asesores más próximos del presidente electo durante la campaña? ¿Cuál va a ser su política exterior, sobre la que no se ha pronunciado mucho? López Obrador tampoco ha hablado más que del mantenimiento del respeto a la no injerencia tradicional de la política mexicana. Bien, luego lo que pasa es que estas definiciones genéricas en el día a día de la acción de gobierno tienen que traducirse en políticas, en comunicados, en acciones concretas. Hasta que eso no se produzca es un poco aventurado decir. Lo que sí se puede dar es más bien una impresión, ¿no?, de lo que pasa. Y la impresión, no es tranquilizadora. Yo creo que todos compartimos una cierta preocupación
en el socio más grande de la región, en un gigante de dimensiones casi continentales, cuáles van a ser los parámetros de la política en todos los terrenos, incluida la política exterior, ¿no? Entonces yo creo que hay una cierta inquietud por lo que se ha dicho en campaña, por lo que es algunas de las señales que se están dando y ante, expectativa ante lo que vaya a transformarse de todo eso en acciones concretas de gobierno. Cuando habla de el discurso de toma de posesión de los jefes de Estado, supongo que algunos recordarán el American First de hace 2 años, ¿no?, en Washington. Bueno, pero ¿puedo solo añadir una cosita? Y si esos discursos se tornan políticas, como por ejemplo ha dicho que el Mercosur no interesa, ha dicho que va a cambiar las embajadas de Israel, ha dicho que quiere cortar relaciones con China, con Cuba, si esas cosas se pasan en realidad, después del año que viene Brasil tiene cómo contar con la cooperación de España. España va a procurar tener las mejores relaciones posibles con el nuevo gobierno brasileño y es lo que ya hemos dicho en el comunicado en el que saludábamos el resultado, no el resultado electoral, sino el desarrollo de las elecciones y su condición de presidente electo. Brasil es un país en el que hay intereses, no solamente intereses españoles, sino intereses de la Unión Europea. Es decir, en Brasil es un país con el que hay que contar, ¿no? Y pretendemos desarrollar la política más constructiva y más estrecha que las circunstancias permitan, ¿no? Pero ya pasaremos ese puente cuando lleguemos, ¿no? Katy, repite. Buenas tardes, sí. Me gustaría, ¿puede aportar una cifra oficial o alguna cifra que nos permita saber o conocer el número de peticiones de venezolanos de asilo político en España, por favor? Pues la verdad es que no con precisión, porque no me la sé de memoria, pero creo que en este momento hay en torno a 14.000 peticiones pendientes de ser tramitadas y de llegar a su... Creo que son 14.000. Pero ya te digo, me gustaría no equivocarme en esta cifra. No la tengo encima, pero la puedo pedir si te interesa saber el número exacto que hay en este momento. ¿Más preguntas? Miguel Ángel Aguilar. No, solamente para agradecer al señor secretario de Estado que haya aceptado nuestra invitación de estar aquí, que haya hecho esta exposición tan completa de cuáles son las prioridades, las guías, los índices de la política latinoamericana de España, que me ha parecido muy relevante, donde ha puesto los énfasis y después de subrayar que es una política de Estado, pues también cómo se matiza con la llegada de un nuevo gobierno y todo lo demás. Y decirle que, como él sabe muy bien, llevamos en este trayecto de acompañar las cumbres iberoamericanas desde hace 24 años. Empezamos por sugerencia de un buen amigo, Fernando Valenzuela, que trabajaba entonces con el secretario de Estado de Cooperación y demás, que era Pipo Dicenta, y empezamos en Bariloche y hemos seguido. Es un caso de tenacidad poco común. Desde hace ya 15 años o algo así, no me acuerdo, este trayecto lo hacemos en cooperación estrecha con la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano. Y como siempre, pues con las dificultades de búsqueda de patrocinio para llevarlo a cabo, porque todo esto pues
se hace sobre la base de que una asociación como la de periodistas europeos pues es una asociación que vive en la precariedad permanente, una precariedad muy bien llevada, pero esto es así. Entonces, también decirle que estos 2 días que llevamos aquí discutiendo y debatiendo han sido muy intensos, que ha sido una gran oportunidad de escuchar voces que muchas veces o que pocas veces tenemos oportunidad de oír en directo, y de cobrar una gran admiración a nuestros colegas de Iberoamérica, porque hacen un trabajo admirable, porque, querido secretario de Estado, has empezado hablando de las redes sociales y todo lo demás, pero aquí se ha puesto de manifiesto de una manera muy rotunda la diferencia que hay entre ese ruido de las redes, eso que se llamó el periodismo ciudadano y otras cosas, y lo que aquí hemos escuchado de los periodistas que están sobre el terreno y que están planteándose los dilemas morales del periodismo, del oficio del periodismo, y eso nos ha impresionado y nos ha conmovido, porque estos colegas no se conforman con lo que hay. Eso que se dice tanto ahora, es lo que hay. Pues no se conforman con lo que hay y quieren para sus países lo mejor, y están trabajando de manera muy dura, muy difícil, muchas veces no desde las grandes cabeceras, que a veces pues son renuentes a implicarse en el tratamiento informativo de algunas cuestiones que son más difíciles, y entonces ellos se montan, se organizan, buscan esas ayudas o financiaciones de fundaciones y de otras instituciones que no buscan provecho lucrativo, y se entregan a la descripción, a desentrañar los problemas y a remontarse hasta sus causas, y lo hacen tomando riesgos personales a veces muy fuertes, y nos parece, en fin, quiero aprovechar para rendirles tributo, porque a veces no nos damos suficiente cuenta de lo que significa eso y del valor que eso tiene para que las cosas vayan adelante en la buena dirección. Así que, querido secretario de Estado, quería ponerte de manifiesto esta tarea. No hay grandes muchedumbres, no tenemos un aula de 300 personas, pero queremos asegurarte que ha sido un trabajo muy intenso, muy seguido muy de cerca, con voces muy atinadas, que viven un compromiso personal, diario, que es de primerísimo valor. Así que muchísimas gracias. Yo quería, secretario de Estado, ya para terminar, porque me parece que ya se nos está agotando el tiempo, era formular, hemos hablado prácticamente de la cumbre, y usted que tiene mucha experiencia en cumbres, ¿qué se espera que ocurra en esta cumbre? ¿Qué? Porque todos pensamos, bueno, pues esta cumbre, claro, cuando en España vemos que se reúnen tantos jefes de Estado en Latinoamérica, bueno, pues automáticamente pensaremos en Maduro, en Bolsonaro, en Venezuela, en no sé qué, pero en los temas mayores de la cumbre, ¿qué se espera en esta ocasión, en esta edición? Sí, bueno, primero quería repetir algo que me parece que he dicho al hablar de la cumbre, que es que la cumbre es un lugar de encuentro que se ha centrado históricamente en la cooperación y en generar proyectos que hicieran comunidad. Por eso la cultura, la cooperación institucional, la generación de redes han sido los objetivos fundamentales. Algo de eso hay también en la cumbre de este año, ¿no? Se va a aprobar el segundo plan cuatrienal de la cooperación iberoamericana, porque hay detrás de la cumbre algo de la que estoy seguro que todos sois conscientes,
pero que tiene poca difusión, que es que la cumbre es, no sé, el fuego de artificio final de un trabajo sostenido durante ahora 2 años, durante los cuales se han celebrado hasta 30 reuniones de alto nivel, y por alto nivel quiero decir ministros o similares, en todos los temas imaginables a lo largo de los 2 años, y todas esas conclusiones de esas reuniones, todos los programas de cooperación que han salido de esas reuniones, todas las redes que se han generado de asistencia entre todo tipo de funcionarios públicos de todos los países, claro, es algo que permanece en el anonimato, pero que funciona y que no se explica bien y no se trasluce de un párrafo o 2 párrafos en una declaración que tiene 48 y que se hace pues muchas veces un poco pesado, ¿no? Leer hasta el final y tratar de ver lo que hay detrás. O sea que muchas veces cuando le pedimos a la cumbre lo que ha hecho es que ha llegado al final del recorrido de 2 años de intenso trabajo de cooperación en todos los terrenos en los que la Comunidad Iberoamericana trabaja. Pero parte de lo que a mí me parece que son